Bueno, estoy aquí con Ana Sánchez. Ana, un placer por fin, que también Ana pertenece también a la comunidad de David Díaz Robisco, que ya está entrevistando a Beatriz Infanzón, estaba Ah, entrevistado a Isabel también Iglesias Arce, y bueno, y tú eras otra de las que tenía muchas ganas de entrevistar y de conocer, porque bueno, todas tenéis una propuesta única de valor que a mí me gusta muchísimo y de la que me encantaría que nos comentaras, porque por lo poco ahí que veo en tu perfil, pues es que al final te dedicas a enseñar inglés, pero lo haces con un método propio, entonces me gustaría mucho, porque el tema del inglés, y siempre pensamos además un tabú o una idea, una creencia, se aprende de pequeño y luego no podemos aprender. Entonces me ujú. encantaría que me comentaras sobre esto. Sí, sí. Bueno, primero que todo, ese mito, esa creencia, hay que desbancarla totalmente. La neurociencia viene a decirnos que el cerebro es plástico. Entonces, al ser plástico, con un método, no de la noche a la mañana ni por arte de magia, se puede cambiar sabiendo qué hacer y sabiendo quién eres y cómo eres. Entonces, de ahí partir que se puede aprender inglés a cualquier edad y siendo quien seas. Y bueno, sí, el método que yo utilizo en realidad no es propio, me encantaría, en algún momento voy a hacer el mío. En Sí. realidad se llama Neuro Language Coaching y es una marca registrada, un método registrado de Rachel Palin. Ella armó todo este, digamos, imperio alrededor de la neurociencia del aprendizaje más el coaching. Entonces es una combinación que le ayuda mucho a las personas, sobre todo a aquellas que piensan que no pueden, para darles evidencia de que sí. Claro, Con claro. evidencia, ¿no? O sea, con cómo conocer a su propio cerebro, sus propias preferencias de aprendizaje, de cómo aprenden, qué les gusta. También indagar en esos momentos de bloqueo del pasado, porque todos tenemos, yo creo que muchas de las personas que aprendemos idiomas tarde, tenemos ese recuerdo que está presente. ¿No? Ese profesor, esa situación, ese momento incómodo, eh, el aburrimiento que surgía, porque claro, a mí lo que me llama mucho la atención del inglés es que es una asignatura que todos tenemos que pasar. Sí. O sea, no es como geografía o química o ciencias, que bueno, si eras bueno para las ciencias, lo pasabas y te encantaba, pero si no, bueno, ahí raspado. Pero el inglés, lo hay que superarlo, aprobarlo, sí o sí, ya sea para una entrevista de trabajo, para viajar, para comunicarte con tus hijos, para no quedarte atrás, ahora que todo el mundo está online, yendo a webinars que a veces son en español, otras veces son en inglés, la oportunidad de asistir a esos webinars en inglés y poder, bueno, en un principio asistir y luego, ¿por qué no participar? Entonces, Claro. claro, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, o sea, que seas bueno o no para las lenguas, para las humanidades, tienes que aprobar el inglés. Y entonces ahí empiezan los bloqueos, porque si dices, no, es que yo soy más de ciencias, yo soy más de matemáticas, a mí los idiomas no se me van bien, no sé qué, vale, entiendo, pero vamos a ver qué se puede hacer, cómo eres y cómo se puede aplicar ese estilo de aprendizaje, esa preferencia en el inglés. Y es buscarle la vuelta. Me gustaría saber de dónde eres, Rosalía, porque se me está Yo, saliendo mucho el argentino. sí, pero no. A ver, yo el tema es que, claro, tengo una historia un poco particular porque yo soy ciudadana del mundo, siempre digo, porque Sí. yo soy belga, yo nací en Bélgica, aquí Wow. cerca, dentro de todo, y luego, pues de muy pequeña vivimos en Paraguay, Ah, porque la parte de mi madre vivía allí, y luego nos fuimos a Uruguay, que está muy cerca de Argentina, pero claro, realmente claro. donde el acento es más de Uruguay, porque claro, estuve Sí, más de 20 años viviendo allí y ya hace sí, 13 que estoy aquí en España, pero claro, queda claro. todavía. Sí, es que es muy interesante y esto tiene que ver con las neuronas espejo Ujú. que tenemos nosotros. O sea, cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien, estamos socializando con esa persona, tendemos a imitar o a copiar a esa persona si estamos cómodos. Por ejemplo, yo en este momento me doy cuenta que
me siento cómoda utilizando expresiones rioplatenses, porque te escuché una tonada. Y para Claro. mí, mis 8 años en Argentina fueron maravillosos. Tengo muchas emociones positivas con respecto. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, pues aprovecho para usar mis expresiones rioplatenses. Pero Es muy bonito, claro, eso tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Justamente con cómo, cómo asociamos emociones a determinada forma de aprender y todo eso, claro. sí, 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 y la relación con el otro, ¿no? O sea, si yo me quiero comunicar contigo, yo voy a usar palabras que yo sé que tú me vas a entender y esto sirve muchísimo para los idiomas. Y yo quisiera aprovechar esta ventana que tú tienes para decirle eso a las personas que hablan en inglés con nativos, por ejemplo. O sea, en la mayoría de los hablantes nativos de inglés, quieren hacer un gran esfuerzo para comunicarte contigo, para comunicarse contigo. Entonces, ellos se ajustan. O sea, si son buenos comunicadores y buenas personas, ellos se van a ajustar, van a entender que tu idioma nativo no es el inglés, te van a admirar por ello, porque la mayoría de ellos admiran a las personas que hablan más de un idioma y se van a ajustar. Entonces hay que tener eso en cuenta para rebajar las expectativas y ese miedo que da, esa tensión que da de hablar con un nativo. Entonces, porque es eso, somos seres sociales y el fin último es la comunicación. O sea, no importa la gramática, la pronunciación, el vocabulario, el fin último es el mensaje. ¿Yo qué te quiero decir a ti? Quiero recomendarte un restaurante. Quiero que conozcas una música de mi país, quiero que apruebes mi proyecto, ¿qué quiero? Y no importa las palabras, la gramática, el vocabulario, el fin es lo que yo quiero. Y esa otra persona, si también está en la misma onda de comunicarse contigo por un bien común, que sea en lo laboral, en lo turístico, en lo personal, pues se va a adaptar también, se va a ajustar, como lo llamamos nosotros en comunicación. Así que me encanta. Me encanta, Ana, lo que nos cuentas porque creo que humaniza mucho, como que lo hace mucho más terrenal y realmente como somos las personas, ¿no? Y al final no es como una asignatura que tengo que y ponerme a estudiar. No, sino que es un proceso de aprendizaje que tú tienes que disfrutarlo, ¿no? Sí, Realmente, y lo que tú dices, a mí me ha encantado porque como yo soy apasionada de la comunicación y el decir eso, al final hacemos las cosas para entendernos, ¿no? sí, Y lo que importa es lo que queremos decir, o sea, todo eso es, a ver, que también, lógicamente, el cómo digo el mensaje, todo eso es importante, pero sí, primero es la intención. Yo creo que eso es lo sí. más bonito de que hay en eso, ¿no? La intención de comunicar. Sí, sí, sí. Y yo creo que otra característica muy importante que tiene que ver con lo que dices es ser humildes. Hay que ser humildes y hay que ser realistas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos conocemos, sabemos cómo somos, entendemos que tenemos un estilo comunicativo en español del que estamos muy orgullosos, es que yo soy muy elocuente, yo hablo con muchas metáforas, muchas expresiones, y a la hora de hablar en inglés no puedo. No puedes hoy, pero si haces un camino, una ruta de acciones, vas a poder en el futuro. Entonces, cuando yo digo humildad, es como entender dónde estás y qué puedes hacer con el nivel que tienes hoy. Y luego acercarte a lo que eres en tu lengua materna, que yo nunca digo, no, es que olvídate de quién eres si eres otra persona en inglés. Sí, uno tiende a ser otro al principio, pero después obviamente va a querer querer ser quien uno es, querer persuadir, querer vender, querer convencer, no sé, enamorar, qué sé yo. Todos tenemos una motivación diferente. Mira, todos mis clientes, yo no tengo 2 sesiones iguales, pero a todos sí les pido mucha humildad al principio, mucha compasión. Mira, este eres tú hoy. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, es una herramienta, el inglés es una herramienta. Hoy puedo saludar, hoy puedo ordenar en un restaurante, hoy puedo pedir un cambio de llave en un hotel, ¿vale? Mañana te quieres pelear y hacer una, una queja, presentar una queja, pues bueno,
Hoy no puedes, pero a lo mejor si tienes el plan y de cómo llegar ahí, lo vas a lograr. Entonces sí, como humildad de saber dónde estás, muy bien, con compasión y tranquilidad, vale, aquí estoy y puedo mejorar si tengo un plan. Me parece genial lo que cuentas, Ana, es lo que decimos, ¿no? Es que me encanta, ¿no? Es al final es poner en valor lo que tenemos ahora para Sí. poder dar el siguiente paso, porque muchas veces es, quiero conseguir esto y no puedo, y me frustro porque lo veo muy lejos, porque se me hace difícil, porque, y claro, el tener a alguien como tú que acompaña de alguna manera de la mano, poniendo primero en valor lo que tenemos ahora y a partir de eso, pues construir las bases para mejorar. Exactamente, o sea, como en todo proceso de coaching, la meta final debe ser esa visualización que yo siempre le pregunto a mis clientes, ¿cómo te quieres sentir? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo suenas? ¿Cómo reaccionan los demás? ¿Cómo reaccionas tú? O sea, esa es como la meta final, final. Y luego hacemos el proceso inverso, o sea, ¿dónde estás hoy y qué sería lo primero que tendrías que lograr para acercarte a esa meta? Para que así el cerebro lo vea como alcanzable. Porque si no es eso lo que tú dices, es frustración tras frustración y entonces el inglés sigue siendo asociado a momentos, a emociones negativas como la frustración, el miedo, la ansiedad, etcétera. Pero sí, saber muy bien dónde estás y que no importa dónde quieras llegar, siempre hay un primer paso. Eso es, eso es. Sí, sí, y es ese, el paso cero, digamos, lo tienes hecho y luego, bueno, eso, vamos a construir sobre eso. Y según te escucho, pienso, es que este método, no sé hasta qué punto sería aplicable a otras formas de aprender, porque claro, al final dices, es que es una manera de entender el aprendizaje que muy potente, quiero decir. Pues mira, para mí ha sido, yo lo aplico conmigo, o sea, cada vez que yo tengo un reto o una nueva área de aprendizaje, yo primero digo, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué me implica esto? ¿Dónde quiero llegar? Me hago el mismo proceso, porque claro, lo que tú dices es algo que se puede trasladar, extrapolar a cualquier área de aprendizaje. Porque Rosalía, o sea, es que es muy importante uno conocerse. O sea, estuvimos inmersos en un sistema educativo que nos trató a los 20, 30 igual, de la misma manera, nos educaron de la misma manera y no todos teníamos las mismas capacidades o áreas de interés o preferencias de aprendizaje. Entonces, ahora que somos adultos, podemos elegir conociéndonos. Y claro, es un proceso, ¿no? O sea, hay unas estrategias, se establece un plan, paso uno, paso dos, revisión, paso uno, paso dos, revisión. Y es que es una fórmula que no puede fallar si la haces eh, consisten- consistentemente. Siempre me Con confundo con constancia, esa ¿te palabra. quieres Con decir? constancia, constantemente, claro. Consistently. ¿Ves? Es que a veces Claro. se Y mezclan además las están los palabras. falsos amigos, ¿no? Que decimos que se parecen mucho, pero el, el significado es diferente. Algo que me parece apasionante lo que me cuentas, Ana, me gusta muchísimo porque a mí era una cosa que siempre me había llamado la atención cuando veía tu perfil, ¿no? Y decía que qué interesante esta manera de aprender y que hacerlo de una forma incluso divertida, porque es lo que tú dices, al fin y al cabo, por ahí hay personas Ujú, que le motiva más, digamos, la seriedad, la estructura, sí, quiere como que y hay otras personas, ¿no? Que tienen que ir combinando aquí y allá y asociar, ¿no? Y claro. el poder unir las propias capacidades de la persona con un proceso de Sí, aprendizaje para que sea ameno, para que, como decías antes, se asocie a emociones positivas, lo importante que es, porque si no al final te vienes abajo. tal cual. Y había algo que quería preguntarte con respecto a esto, a ver si me vuelve, a ver si me vuelve porque se me ha ido y había algo que te quería comentar. Eh, sí, y era con respecto a tu método de trabajo, quiero decir, Sí. cuando tú trabajas, ¿lo haces en sesiones individuales o también ves la posibilidad de hacer algo en grupo? Porque claro, al hacer esto tan específico, no sé cómo Claro. lo trabajas. Sí, el método permite hacerlo en grupo con otra dinámica, o sea, con una dinámica en la cual al principio se evalúa cada perfil. Se hacen como unos formularios, unas encuestas para saber qué tipo de personas hay, qué, qué preferencias de aprendizaje hay, qué estilos, pero luego se escoge un objetivo en común. Entonces hay mucho de Claro, trabajo en equipo.
Yo, honestamente, no he trabajado así. Yo prefiero trabajar con individuos y me gusta especializarme con aquellas personas que dicen, no, es que yo no puedo, no, es que esto para mí no es. A mí me encantan esos casos. Me encantan porque es la transformación, o sea, ser testigo de esa transformación es muy bonito y muy gratificante porque es mostrarles, ¿no? Si se puede, o sea, si hay un método, o sea, como yo digo en mi elevator pitch, o sea, yo no tengo una fórmula mágica y tampoco te lo voy a prometer de la noche a la mañana. O sea, esto es un proceso de transformación y autoconocimiento a través del inglés. O sea, el inglés es como una excusa. Sí, es que según te escuchaba, digo, sí, que efectivamente, ¿no? Al final es una herramienta que te va a servir para toda la vida, ¿no? Yo ese Sí. mismo discurso, digamos, lo tengo yo con LinkedIn, ¿no? Porque me pasa Ajá. eso a mí también, y es decir, tú para poder construir tu perfil tienes que autoconocerte, ¿no? Tienes que Sí, saber quién eres, qué haces, cómo lo sí, haces, a quién te diriges, ¿no? Conocerte tú y conocer al otro, ¿no? Y por sí, eso me apasiona, porque lo relaciono mucho con el propio proceso de la comunicación que te decía antes, ¿no? Es lo mismo, ¿no? De alguna manera, y yo lo aplico mucho eso con mis clientes cuando hacemos LinkedIn, porque digo, primero tenemos que trabajar esto, y al final esta herramienta, este trabajo que estás haciendo te va a servir para tu vida, porque luego lo tienes que sacar de LinkedIn. Tienes sí, que aplicar todo tu autoconocimiento, tu conocimiento del cliente para tu negocio en general, ¿no? Y para tu página web y para el resto de las redes sociales. Y entonces es un trabajo que a mí me apasiona porque digo, al final tienes que sacar lo mejor de ti, reconocer todo ese valor que tiene, claro, como lo estabas diciendo antes, y ponerlo ahí fuera, ¿no? Y crear esa propuesta única de valor para que la claro. persona que te necesita te vea, ¿no? Y sepa que eres imprescindible, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso es lo importante. Y lo haces tú también, de alguna manera, ¿no? Esa persona que pueda autoconocerse y reconocer su imprescindibilidad, Claro, claro, que también es importante, ¿no? claro, porque, a ver, hay mucho de estatus cuando hablas en un idioma extranjero. O sea, y sientes que tu nivel no está a la altura, digamos, según tu criterio, porque esto todo son imaginaciones y creencias de las personas. Entonces, en realidad somos imprescindibles porque se necesitan dos para comunicarse. Sí, el otro puede ser un hablante nativo, pero si está solo y se pone a hablar solo, no llega a ningún lado. O sea, te necesita a ti, ya sea para convencerte, para negociar, para que te le des las direcciones de dónde llegar, cómo llegar a la puerta del sol, qué sé yo. ¿Entendés? Eso es, Entonces eso tú es. eres imprescindible en ese momento de comunicación y entender, o sea, ¿cómo puedo hacer? Vale, yo le voy a dar la dirección como yo en este momento pueda, ya sea con mi cuerpo, con gestos, lo acompaño, le muestro en un mapa, pero que tengas estrategias, no que te bloquees. O le puedo decir, turn right, turn left, walk ahead, whatever, ¿sí? Pero que salgas airoso de esa situación. Eso es lo que a mí me gustaría enfatizar, que, que ese bloqueo lo puedas superar preparándote de antemano con estrategias. Porque, claro, o sea, si te preparas y anticipas, el miedo se reduce. Y si el miedo se reduce, entonces puedes actuar. Y el pobre no se va a perder, o la pobre no se va a perder y va a llegar a la Puerta del Sol, toma la foto y todos felices. Me encanta, Ana, de verdad me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces y me encanta la implicación que tienes, porque el querer ayudar a las personas a desbloquearse tiene muchísimo mérito. A veces nos pasa eso, que tenemos la mejor voluntad y la otra persona es la que no quiere. Sí, Siempre es importante ese compromiso con uno mismo para decir, bueno, ya está, ya estoy decidida que quiero salir. Voy a tener mis momentos de bajón, vale, pero para eso va a estar Ana para acompañarme, para que yo no sí, caiga. O sea, y a mí me encantó esa palabra que has utilizado, que es estrategias, que es una que yo utilizo muchísimo sí, también, porque es las tienes, o sea, simplemente es ser consciente de ellas y decir, bueno, me anticipo, ¿no? Y eso me ha parecido genial también, porque ayuda mucho a poder hacerlo, ¿no? Lo que decías tú, al final encontraré la forma, porque yo lo quiero hacer, la voluntad está, la claro, motivación está, sí, y simplemente es el decir, bueno, mi motivación es más fuerte que mis miedos. claro. Es entender que el ego ahí no te va a servir. El ego de quedar bien, el ego de hablar bien, de practicar tu inglés,
No, o sea, es más importante que la persona llegue a su punto de destino que tú hablar bien. O sea, sí, también es mucho de ego, de entender, de bajar el ego, de, vale, hoy no hablo así, hoy no tengo esa pronunciación, pero estoy trabajando para lograrlo. De todas maneras, que eso no me impida que hoy participe en la reunión, que llame por teléfono o que mande un mail. Ay, Ana, me encanta, de verdad me gusta muchísimo lo que haces. Y enhorabuena por ello, enhorabuena por ello. Quedémonos con esta idea que Ana nos transmite, es lo importante es el mensaje, ¿no? Sí. Y luego con ella, pues ella nos acompaña a hacerlo mejor, a conseguir las estrategias para poder transmitirlo, a sentirnos más libres, a sentirnos más seguras de nosotras mismas, que también es muy importante, anticiparnos a las situaciones para prepararlas. Entonces, bueno, yo realmente ya me encantaba tu propuesta y ahora me gusta más todavía, si se puede, Pues porque de verdad es un súper trabajo el que haces, de verdad. sí, yo estoy muy orgullosa porque yo en serio siento el dolor de la gente. Entonces yo no quiero, o sea, yo quiero inspirarlos a decir, yo también estuve ahí". Entonces quiero como, no sé, erradicar los bloqueos con el inglés en el mundo. Esa es Me mi parece una misión. súper misión y es una misión que vale mucho la alegría porque hay muchísimo bloqueo. Y como decíamos antes, al final yo estoy segura que cuando te desbloqueas en un sitio, te desbloqueas en otro. Sí, Porque al final, como decías, es que somos humanos, o sea, estamos hechos de emociones. Y como decías tú, si ahora asocio el inglés a una cosa negativa, pero gracias al proceso que hacemos contigo, eso se va de alguna manera y es lo que está sanando dentro de ti. Entonces, sí, te va a permitir abrirte a más cosas todavía. exactamente. Y si entiendes en realidad cómo funciona, lo puedes extrapolar a cualquier otro bloqueo porque son las mismas, es el mismo mecanismo, ¿no? Es encontrar y racionalizar qué es lo que está pasando y verlo con perspectiva y poner en la balanza qué pesa más, tu ego o el resultado final. Eso es. Yo creo que esa frase la voy a poner cuando publique la entrevista. ¿Qué pesa más, tu ego o el mensaje? Me encanta. Sí, porque las personas siguen como quedándose con lo que tienen que aportar, con lo que tienen que compartir. Yo creo que todos tenemos un mensaje que suena muy a cliché, pero es transmitir tu mensaje, pero yo creo que es cierto, todos tenemos algo que opinar, que decir y que no, y nada peor que quedarse en una reunión sin decir nada. O sea, no, esas Sí, cosas a mí en serio me ponen muy mal. sí, sí, no, y yo he pasado por eso también, Ana, y es horrible, Sí. porque al final es eso, es que al final no es solamente no sé inglés, es como si no supiera nada, nada de nada, no tengo Sí, nada que decir, o sea, te merma claro, la autoestima de una manera brutal. tal cual, tal cual. Así que bueno, creo que nos llevamos un gran aprendizaje hoy contigo. Ay, me Me ha encanta. me ha alegrado muchísimo conocerte un poquito más. Igualmente, Rosalí. Y poder transmitir a la gente que me sigue también, pues que eres una gran profesional y que tienen que contactar contigo si tienen ese bloqueo con el inglés, Sí, porque al final es lo que decimos, vas a liberar mucho más que en inglés, vas a liberar tu alma al final de algo que hasta ahora te lo está pidiendo, o sea, porque no, sí, el alma es para ser libre, ¿no? Y para poder disfrutar de la vida. Y cuando tenemos cosas que nos duelen porque no nos sentimos capaces de afrontarlas, al final somos un poco más infelices. Entonces, sí. ¿por qué no? Hacer la prueba y además que tú tienes sesiones, ¿no? Que se puede hablar contigo, nos podemos reunir contigo, ver si nos Sí, puedes ayudar y ahí ver cómo trabajar, si nos gusta esa idea, si nos gusta la propuesta y claro. Sí, seguir sí, es adelante. así. El primer paso es eso, es una reunión sin compromiso para ver si nos podemos ayudar, porque también hay mucho de rapport, ¿no? De que la otra persona también tenga un match, un clic conmigo. Sí, Pero eso es fundamental también. sí, efectivamente, yo creo que eso es Mm. algo, eso es un aporte que tiene mucho que ver yo siempre le digo a mis clientes, es que deja de mandar un mensaje como si todo el mundo fuera tu cliente, porque no es verdad. No, Ese match que tú dices es fundamental. Dice, yo me siento cómoda trabajando contigo, veo que podemos avanzar juntas, que nos podemos aportar mutuamente, sí, que nos podemos nutrir, porque al final es eso. Yo también soy de esas personas que cuando tiene un cliente, siempre está, yo soy ambiciosa de aprender continuamente, o sea, ajá, me sí, gusta aprender de los demás.
Entonces, si siento que no fluye, pues al final Sí. el trabajo, el resultado final, como decimos, el mensaje como que no llega bien. Ujú, Si no hay sí, realmente un equilibrio en el compromiso, en esa comunicación, pues tal cual. no funciona. Entonces es Ujú, fundamental el poner las cosas en su sitio, ¿no? Es el que esperamos sí. el uno del otro, ¿no? Mutuamente. Claro, sí, exacto. Es mucho de ida y vuelta y de mucho compromiso, como acabas de decir, porque no es solamente trabajo mío ni tuyo, es también el compromiso de la persona de saber, vale, yo estoy aquí, pero la que termina haciendo las cosas eres tú. Ahí está. Y es para Ujú. ti, además, Y es que para también ti, para es, lograr esa visión que tienes ahí, de ese momento cúspide y culmine que te llena todos los días de energía y alegría, ¿no? así es, así es. Bueno, Ana, me ha encantado Bueno, charlar Rosalía. contigo. Que Igualmente, cuando Rosalía. quieras, pues ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras comentarme alguna cosa que Muchas haces o lo que gracias. sea, me ha encantado conocerte y quiero seguir sabiendo de lo que haces. O sea, tú ya sabes que yo te sigo y cuando me Muchísimas diga gracias. Claro LinkedIn me que sí. avisa, Ana ha publicado algo, pues yo voy, porque, ¡Oh! porque Bueno, me pues gusta genial. mucho. Voy a Tenía- te- publicar mucho más. Tenías una guía además chulísima que hacía poco que habías, bueno, creo que fue, claro, ya fue el año pasado, pues ya estamos en el 20 de Ah, enero, y sí, esa sí, guía sí, estuvo sí. súper chula, que os la Sí, recomiendo, porque era una guía como para entrar en conciencia de cómo tener tiempo sí, para mejorar tu... A mí me ha encantado, te da mucha sí, toma de conciencia, así que exacto. poneros en contacto con Ana, hablar con ella, por el tiempo de mejorar el inglés y por sacarte ese bloqueo que te está haciendo daño, te está Sí, haciendo daño. Así que, Ana, de verdad, muchísimas muchísimas gracias. Ha sido gracias. un placer charlar contigo y espero que volvamos a hacerlo en alguna otra ocasión. Claro que sí, Rosalí. Bueno, Un un placer. abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Vale.